¿Y si os dijera que todo lo que os ha contado vuestro profesor de biología cuando erais pequeños es mentira? A ver, todo no es mentira, pero hay algunas cosas que sí que son mentira, o que no son mentira, pero hace un tiempo fueron mentira y ahora vuestro profesor os empieza a decir que es mentira y yo os digo que es mentira y... Básicamente hay cierta desinformación a la hora de explicar ciertos conceptos de biología, y hay uno de ellos en particular que hace que me hiervan las venas. Ese concepto en específico es la desinformación que hay acerca de la clasificación de los seres vivos en los reinos biológicos. ¿El Juego de Tronos? Seguramente cuando empieces a ver este vídeo tengas una noción de haber escuchado lo de los reinos biológicos en algún sitio. Y los reinos biológicos son cuando cogíamos a los seres vivos y los clasificábamos en unos grupos estáticos. Sí, seguramente te estés acordando de todo eso que te decía tu profe cuando eras todo chiquitito y estabas en tu sillita sentado apuntándote los 5 grupitos en los que se dividían los seres vivos. Pero siento decirte que seguramente la noción que tengas de esos 5 grupitos es una estafa. Para empezar a explicaros todas estas ideas, primero hay que dejar claros algunos conceptos muy básicos. El primero de todos es el concepto de taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? La taxonomía se define básicamente, para que lo podáis entender, como una rama de la biología que se encarga de clasificar y poner nombre a los seres vivos. Es decir, simplemente es tomar a un ser vivo determinado, imaginémonos un perro o un gato, y un científico, un biólogo, un taxónomo, coge a ese perro y a ese gato, los observa, estudia sus diferencias y decide llamar a uno perro, a otro gato, e incluirlos en grupos distintos. En el caso del perro, el grupo de los cánidos, y en el caso del gato, en el grupo de los felinos. Lo importante de la taxonomía es que no solamente se utiliza para clasificar a los seres vivos en diferentes grupos según sus características y darles un nombre determinado. Es un sistema jerárquico. ¿Qué quiere decir jerárquico? Jerárquico quiere decir que cada grupo de clasificación tiene otro por encima, y otro por encima, y otro por encima, cada vez más grande, hasta llegar, pues por ejemplo, al máximo concepto, que es el de reino o el de dominio, en el que agrupamos a una gran cantidad de organismos. Poco a poco vamos bajando hasta llegar a el concepto básico, que sería la especie. Hay una gran cantidad de grupos taxonómicos en los que vamos metiendo a los organismos y que se ordenan según esa jerarquía y se denominan taxones. Pero no nos vamos a poner a hablar en este vídeo de cuántos taxones tenemos, porque si no podríamos estar otros 10 minutos. Si os interesa, hacedmelo saber en los comentarios y ya hablaremos otro día de taxonomía. Una vez que tenéis esta pequeña introducción de qué es la clasificación de los seres vivos, hay que empezar a decir un primer nombre propio en el vídeo de hoy, el de Robert Whittaker. Robert Whittaker fue un ecólogo estadounidense que en el año 1969 escribió o publicó un trabajo en el que agrupaba a los seres vivos según diferentes características morfológicas y funcionales, es decir, forma, estructura y funciones, en 5 grupos enormes, y a esos 5 grupos los denominó reinos. Sus principales criterios de clasificación eran si los organismos eran eucariotas o procariotas, es decir, si tenían núcleo o no tenían verdadero núcleo. Otro de los criterios de clasificación era su nutrición: autótrofa, se nutren por sí mismos; heterótrofa, se nutren de otros organismos. Y el último de todos era básicamente su estructura celular: estaban formados por una célula o por varias células. A partir de todos esos conceptos creó el sistema de 5 reinos, siendo el primero el de animales, plantas, hongos, protistas, y el conocidísimo como reino Monera, en el que se metía a absolutamente todos los organismos procariotas, cosa que, biológicamente hablando, es una barbaridad. Dicho todo esto, en el 1969 esta clasificación fue muy aceptada, y la verdad es que el método científico que se siguió para poder hacerla era correcto. El problema es cuando en el 1990 otro científico estadounidense llamado Carl Woese o Carl Woese, o no sé ni cómo carajo se pronuncia, publicó un maravilloso trabajo científico de organización y clasificación de los seres vivos, basándose no solamente en características morfológicas y funcionales, sino en la base de la vida. Efectivamente, estoy hablando de la comparación del material genético.
el ADN, el ARN, todos los genes de esos organismos, comparados entre sí para observar cuáles son las similitudes y las diferencias entre especies. Comparando los genes y las secuencias adecuadas, Carl Woese llegó a la conclusión de que los grupos de 5 reinos que había establecido Whittaker previamente no eran del todo correctos, sino que había supergrupos por encima de los reinos denominados dominios. Efectivamente, los dominios se cargaban el Juego de Tronos. Los reinos ya no eran el taxón más grande, había un taxón por encima denominado dominio. Carl Woese, a partir de sus estudios, diferenció que en la naturaleza encontramos 3 tipos de dominios. El primero de todos era el dominio bacteria. Como dice su nombre, agrupa a las bacterias, organismos procariotas con características de procariotas. Recordamos que procariota quiere decir que no tienen verdadero núcleo. Otro de los dominios que aparecieron era el dominio eucaria. Como dice su nombre, agrupa a organismos eucariotas, que sí tienen verdadero núcleo. Y de repente, Carl Woese aparece con una maravilla científica descubierta en su momento, y es el tercer dominio, o el dominio arquea. El dominio arquea estaba compuesto por unos grupos de procariotas similares a las bacterias, pero que no compartían las mismas características, sino que también compartían características con los grupos de eucariotas. Por lo tanto, al ser como un pequeño mix entre ambos, Carl Woese decidió llamar a estas arqueobacterias, porque eran las bacterias primitivas de las cuales partirían el resto de organismos eucariotas. Y diréis, ¿y qué pasa? ¿El trabajo de Whittaker no sirvió de absolutamente nada? ¿Estuvo trabajando no sé cuántos años en eso para que ahora llegase Carl Woese y tirase todo su trabajo a la basura? No, sí es cierto que había 3 dominios por encima del concepto de reino, pero el concepto de reino no desapareció. Es más, dentro del dominio de Eucaria aparecerían 4 de los reinos que había definido Whittaker: el reino Animalia, el reino Plantae, el reino Fungi y el reino Protista, que básicamente son animales, plantas, hongos y protozoos. Aunque bueno, con el reino de los protozoos siempre ha habido mucha controversia a nivel científico, porque generalmente se le ha conocido como el cajón desastre. Efectivamente, cuando los biólogos tenían a un organismo y lo estaban estudiando y decían, no es un animal por esto, pero tampoco es una planta por esto, tampoco es un hongo por esto, y además es eucariota, ¿dónde lo metemos? Pues nada, a los protistas. Efectivamente, el reino protista siempre ha funcionado como un cajón desastre, pero ahora, gracias a los estudios en genética y en genómica, se están descubriendo diferencias dentro del mismo grupo, y ahora está un poco en controversia conocer un nuevo reino dentro de Eucaria, conocido como el reino cromista, separando a algunas algas con clorofilas A y C y a otros heterótrofos unicelulares, pero que son eucariotas. Ahora mismo la clasificación más aceptada que encontramos en biología y en taxonomía es precisamente esta que nos regaló el magnífico Carl Woese. Es más, para daros un poquito de actualidad, la última clasificación de los seres vivos se basa en estos 3 dominios y los diferentes reinos que hemos nombrado, pero tiene una forma un poquito más compleja. En el que no solamente se han agrupado a organismos que conocemos y que podemos ver, sino que además dentro de este árbol filogenético se han metido organismos que no hemos ni visto, ni cultivado, ni conocido nunca. Solamente tenemos sus genes. Efectivamente, este árbol se ha hecho con diferentes organismos que no conocemos, no tenemos ni idea de cuál es su forma, simplemente hemos obtenido su material genético de diferentes medios, y a partir de ese material genético hemos conseguido clasificarlo en esta pedazo de locura con forma de... Como todo científico, al terminar de recibir una nueva información, hay que sacar una serie de conclusiones. La primera conclusión que podemos sacar es que nunca os fiéis de lo que os está enseñando alguien. Puede ser que la información que os están dando esté mal contrastada, no esté explicada del todo bien, o, por ejemplo, con el caso de los reinos biológicos, esté muy anticuada. Quiero decir, desde Whittaker a Carl Woese pasaron desde el 69 al 90, 21 años. Y si os están enseñando cosas en el siglo XXI, deberían de ser cosas que ya se descubrieron en el 1990, no seguiros enseñando información que se descubrió en el 69. Por tanto, es importante que busquéis otras fuentes de información, como por ejemplo este mismo canal, leer artículos científicos, leer revistas o simplemente veros un programa de Discovery Max en el que os lo expliquen, porque ahí también dan información bastante interesante. La segunda conclusión a la que podemos llegar es que en biología, en cualquier ciencia,
pero específicamente en taxonomía, las clasificaciones no paran de cambiar. Cada año tenemos clasificaciones diferentes y cada año tenemos a una gran cantidad de organismos que se les estaba llamando de una forma durante años y años, pero que se descubre cierto gen y cierta proteína y cierto compuesto que lo que hace es que ahora ese organismo, en vez de llamarse de una forma, se tenga que llamar de otra. Eso complica mucho el trabajo de los biólogos, pero por suerte lo que se intenta es buscar criterios de nomenclatura y criterios de clasificación útiles y universales para todos los científicos. Con todo esto lo que quiero decir es que es normal que hace una serie de años, en el 69, Whittaker propusiese un modo de clasificación y 21 años después Carl Woese propusiese otro, y quién sabe si dentro de 10 o 15 hay otro sistema de clasificación, porque nos estábamos perdiendo algún detalle microscópico que no podíamos conocer, pero que con la evolución científica se ha llegado a conocer. Quiero decir, en su momento Whittaker no tenía las facilidades que tenía Carl Woese para estudiar la comparación de genomas, y por lo tanto la comparación y la clasificación que hizo no era incorrecta, seguía el método científico perfectamente. Con todo esto acabamos el vídeo de hoy. Espero que os haya quedado claro la diferencia que hay en los sistemas de clasificación, cuál es el sistema de clasificación correcto que está aceptado actualmente, un poquito su historia y cómo se hacen este tipo de sistemas de clasificación. Con todo esto acabamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like, hacedme saber qué opináis en los comentarios, si ya conocíais este sistema de clasificación o si verdaderamente habéis vivido en una mentira durante todo este tiempo, y sobre todo compartidlo con vuestros amigos, vuestros compañeros de clase o incluso a gente que creáis que le interesa el tema, para explicarles cuál es la actualidad científica en base a toda esta organización y la clasificación de los seres vivos. Ha sido un placer compartir este vídeo con vosotros y nos vemos muy pronto con más biología. Un saludo.